Hoy, en Educación y Desarrollo, continuamos con la segunda parte de la entrevista a los líderes académicos Lorenzo García Aretio y Claudio Rama, quienes nos hablan de los nuevos oficios y profesiones, así como de la investigación e innovación en la educación abierta y a distancia. Bienvenidos. Bienvenidos a UNAD Educación y Desarrollo, programa institucional de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, líder en educación virtual para América Latina. Pues bien, como les habíamos prometido, queridos televidentes, hoy continuamos con esta serie de retorno de UNAD Educación y Desarrollo a su formato original con dos grandes maestros de la educación en el planeta. Y por supuesto, el honor y el orgullo de tenerlos aquí. Bienvenidos. Muchas gracias. Bueno, esta ruta que hoy se está creando en el planeta sobre nuevos oficios y sobre nuevas profesiones, y de alguna manera la extinción de muchas que eran tradicionales. Claudio, en ese orden, ¿cuál es el razonamiento que deberíamos de tener sobre ello? Yo creo que el razonamiento es todos los trabajos tienen un ciclo, todas las profesiones tienen un ciclo. En la UNAM en México se armó unos equipos de investigación tratando de estudiar el ciclo de vida de una profesión específica. Entonces, ¿cuál es el conjunto de variables tecnológicas, sociales, de prácticas que van determinando esa profesión? Entonces, los estudios americanos han llegado a determinar que todas las profesiones históricamente han tenido ciclos, de 20, 50, 100 o 1000 años, pero que efectivamente hay un ciclo porque la profesión es para resolver problemas y tareas, y esos problemas y tareas o las cambia la tecnología, o los cambia la sociedad, o la sociedad las divide y crea nuevas tareas, y por lo tanto hay un proceso de expansión, diferenciación o desaparición. Las instituciones educativas, o en general la institución educativa, ese escenario lo ve muy en el corto plazo y no en el largo plazo, más allá de la saturación de los mercados. Yo recuerdo con mucha vivencia, pero con mucha vivencia lo tuve en el caso de Venezuela. Había una carrera universitaria de bioanalistas en 1973, yo estudiaba en ese momento, 75, perdón, estudiaba en ese momento en Venezuela. Y efectivamente los bioanalistas son los que hacían el estudio de la sangre y tardaban 4 años en la carrera. Había un colegio de bioanalistas, habían decenas y centenas de egresados, hasta que apareció la máquina en ese momento que centrifuga la sangre y hace los análisis, y hoy los hacemos. Y la profesión desapareció. Estamos hablando en la década del 70. O sea, ese impacto que yo lo vi en huelgas del colegio profesional, en el cambio, y que hoy es el desarrollo del hematólogo y al mismo tiempo el del técnico que te saca la sangre, cambió esa profesión y desapareció literalmente la profesión por el avance de la tecnología. Ese caso yo lo sentí porque yo estudiaba economía y estaba enfrente la escuela de bioanalistas, y estábamos todos los días, sobre todo con chicas de bioanalistas y chicos que éramos de economía. Creo que la función educativa hoy cada vez más importante es educación continua, educación permanente, reciclaje de competencias, actualización o cierre y cambio de las carreras y las profesiones, y crear nuevas con nuevas estructuras curriculares. En ese orden de ideas, maestro, es claro que hoy tenemos un ritmo frenético en la evolución de las tecnologías, y tal cual lo está diciendo Claudio. Las tecnologías de alguna manera también marcan la vigencia de las profesiones y de los oficios. Claro. Evolucionan ellas y van cambiando absolutamente las necesidades y las nuevas consideraciones que se pueden hacer sobre la educación y la formación en ciertas áreas o disciplinas. Allí hay necesidad de reestructurar muchos elementos porque el ritmo de la formación en las universidades, digamos que ya hoy no se acompasa con el ritmo de los desarrollos de las tecnologías. ¿Cómo lograr que estos elementos cambien en la concepción de la política educativa y de la manera como las estructuras formativas tienen que entender que también hay nuevos proveedores de educación
que no siempre son la institucionalidad que conocemos. A ver, Jaime, estamos hablando en el mundo actual que nos está tocando vivir, este apasionante mundo, de disrupciones constantes. Verás, vamos a suponer un docente hoy de 40 años. Un docente de 40 años, que está ante sus estudiantes, se formó pues allá con los criterios de los años 80 o 90. Se formó con aquellos criterios. Nos ponemos en la sociedad, aquellos que hayamos tenido la suerte de vivir más años, se formó allá. Tiene ahora unos niños, unos adolescentes o unos jóvenes en el año 2022 delante. Criterios, la cultura, el conocimiento, la educación que él recibió, formando en el 2022, pero unos niños, adolescentes y jóvenes que se van a desenvolver dentro, depende si son niños, adolescentes o jóvenes, de 10, de 15, de 20 años, allá en el 2030, en el 2040, las inseguridades que se generan en ese docente, en ese profesor, son terribles. Son terribles. Yo me eduqué así, este es mi conocimiento, certezas, estabilidad, todo estaba en los libros, todo. Y cuando ahora lo que hay es una complejidad, unas ambigüedades, todo es de aquella manera, se nos escapa esa sociedad líquida de la que hablaba Bauman, los principios pedagógicos se caen, se derrumban ante los ojos de estos profesores. ¿Qué hacer, cómo hacerlo? Es muy complicado por esta complejidad propia de estas incertidumbres de nuestro mundo, ¿no? Yo diría aquí que quizás, claro, aquí tendrían mucho que decir las administraciones públicas, ¿no? Que quizás resulta, pues esto, yo suelo decir cuando hablo, vamos, y en este mismo congreso, en mi exposición primera de apertura, yo hablaba de esa palabra mágica que es la flexibilidad. Es decir, si en los currículos no existe flexibilidad, vámonos, esto no funciona. La flexibilidad es clave, la flexibilidad curricular que sirva para adaptarnos a la situación actual y a las previsiones futuras. Si conformamos personas que sean flexibles, que sean capaces de adaptarse a lo que viene, esto de la resiliencia, todos estos conceptos que de alguna manera promueven esas adaptaciones. Claro, decía yo antes que las administraciones públicas tendrían que decir, porque a veces vienen tan marcados los currículos desde las autoridades administrativas, políticas, etcétera, que le dejan poco poder de decisión a las instituciones. Yo creo que a pesar de eso hay que empujar en este sentido. Y la educación a distancia, pues si tiene de alguna manera una característica esencial, es la de la flexibilidad. Así es. Solamente flexibilidad, apertura. Mire usted, más allá de esa flexibilidad que genera el espacio, el tiempo, los ritmos, etcétera, es flexibilidad en los propios contenidos, en los propios objetivos, en las propias metodologías, porque las tecnologías nos permiten hacerlo de otra manera. Los quiero invitar a que vean estos mensajes institucionales y a que nos escriban en nuestra cuenta de Twitter, @universidadunat. Ya regresamos. Hoy vamos a hablar, como les habíamos prometido, de dos responsabilidades que son sustantivas en la educación: la investigación y la innovación. Les cuento una anécdota. Hace unos 12 años, en una reunión de rectores colombianos, algún rector del sistema de universidades públicas me dijo en un simposio: la educación a distancia es como una fábrica de títulos, porque lo único que ustedes hacen es capacitar gente. Yo nunca los podría ver a ustedes investigando en la investigación seria y rigurosa que produce la educación presencial. Pues bueno, han pasado no 12 años, han pasado 5 décadas donde se vino a instalar este modelo educativo, demostrando con creces que la investigación es una responsabilidad que se asume de manera rigurosa y que, por supuesto,
se extiende también en la posibilidad de esa investigación formativa, de esa investigación aplicada, de esa investigación de frontera, que debe acompañar a una universidad que se respete frente a su valor agregado hacia la sociedad. ¿Cómo ve usted la investigación, maestro Lorenzo García Aretio, en torno a lo que impulsa este tipo de universidades? Bueno, en este sentido tendríamos que diferenciar investigación en las instituciones a distancia o investigación sobre las instituciones a distancia. La investigación, en España al menos se entiende así desde siempre, diría yo en Europa, la investigación es permítanme, una pata inexcusable del banco de lo que supone la universidad. O sea, es docencia, investigación, transferencia. Yo no concibo, alguna vez tuve más de una anécdota aquí en este querido continente, en estos países hermanos, cuando dije que no concebía una universidad donde no se investigaba. Es que para mí, para muchos de nosotros, no concibo una universidad que no investigue. Una universidad que solo haga docencia, tienen ustedes que dar inmediatamente el paso hacia la investigación. No se concibe generar un conocimiento de una universidad, el máximo nivel, si es que no viene ese conocimiento generado por una investigación seria. Entonces, partimos del supuesto de que en la universidad se investiga. Por tanto, aquellos que me estén escuchando, que sean docentes, que sean líderes de instituciones universitarias en el continente, en América Latina, pues yo diría que si realmente forman parte de una universidad donde solamente se enseña, se educa, pues le falta la pata sustancial de la investigación. O sea, investigación, por tanto, necesaria, e investigación. Yo provengo de la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España, UNED de España, y el cuadro de docentes de esta universidad lo conforman con las mismas características y exigencias que los docentes de cualquier universidad que ustedes puedan reconocer española, Universidad Complutense, Universidad de Barcelona, de Salamanca, de Sevilla, las mismas exigencias, es decir, los docentes de estas universidades necesariamente tienen que ser docentes e investigadores. Primero porque es que no obtienen la plaza si no han logrado unos límites, unos estándares de investigación que se hacen precisos, que se muestran a través de las publicaciones, en las revistas científicas, etcétera, etcétera. Ya si investigamos sobre la educación a distancia en sus múltiples formatos, presentaciones, modalidades, etcétera, etcétera, ese es un elemento necesario si de alguna manera nosotros que necesitamos generar en los que nos están observando credibilidad, nosotros estamos obligados a mostrar lo que somos y lo que hacemos. Pero después tenemos que demostrar que en este caso, lo que hacemos puede llegar a tener calidad. Y de hecho, tiene calidad. Demostrar. Y demostrar, probar, ya tiene que hacerse a través de una investigación seria, de una investigación que de alguna manera ponga las pautas con rigor de lo que pueden ser distintos elementos de análisis, de variables curriculares, de metodologías, de posibilidades de acceso, de rendimientos académicos, de evidencias de los aprendizajes, etcétera, etcétera. Investigación para probar en este caso la eficacia y la eficiencia de estos sistemas a distancia. Ahí no podemos parar, porque si nos limitamos a mostrar lo que hasta ahora se ha hecho, hacemos bien. Mostramos, oiga, que lo que hacemos es serio. Bueno, también hay otras instancias que no lo hacen tan serio, pero igual que en la presencial. Hay maravillas y luego después pues hay fracasos, evidentemente. Mostramos, demostramos, y eso siempre que mostramos y demostramos, probamos a través de la investigación con la idea de poder mejorar. Porque aquello no se puede quedar en la nada. Hay que intentar probar, demostrar que esto tiene posibilidades, muchas, que ofrece unas alternativas, como esa alternativa es que ofrece algo diferente y que aquello lo ofrece con calidad. El término calidad aquí no lo podemos olvidar. Por tanto, sí,
investigación desde las instituciones a distancia con el mismo valor y posibilidades que en las presenciales. Obviamente, si se trata de trabajar en laboratorios, hace falta contar con los laboratorios. Más allá de las posibilidades de los laboratorios virtuales y remotos que hay, bueno, pues hay que contar, evidentemente, dependerá de la estructura que se haga precisa. Se puede investigar, lo que hace falta es calidad en esos docentes y en esos investigadores, sean presenciales o sean a distancia. Y después, que no olvidemos que nuestra obligación, no la de todos, no tenemos por qué en una facultad de medicina o en una facultad de derecho, una facultad de geografía, vamos a suponer que tengan que estar investigando sobre educación a distancia. Sí pueden mostrar resultados de los aprendizajes a distancia que se hacen en esas especialidades, pero ellos bastante harán con investigar pues, sobre cuestiones jurídicas o sobre cuestiones de la psicología o de la medicina o de lo que fuere. Quizás hay otros campos que estamos más ligados a este tipo de investigaciones, puede ser los campos de la educación, de las facultades de educación, de las facultades tecnológicas, de informática, de ingenierías, etcétera, que sí pueden aportar mucho a lo que son en realidad los sistemas de enseñanza y aprendizaje, en este caso apoyados en sistemas digitales. Quiero invitarlos, televidentes, a que sigan sintonizando este programa. Ya regresamos, vamos a unos mensajes institucionales. Maestro Claudio Rama, el análisis de esta misma... Sí, yo tengo una pequeña diferencia con el querido amigo Lorenzo. Digamos, yo tengo la impresión de que la universidad compleja, la universidad que podía hacer todo, cada vez empieza a tener más dificultades de su concreción. En la medida que las misiones de investigación, innovación, extensión, internacionalización se conforman junto a la función de la docencia, es muy difícil abarcar todo y posicionar una institución en todas las dimensiones. Y por lo tanto lo que se plantea los problemas de la especialización. O sea, los campos disciplinarios de docencia son infinitos y las instituciones se especializan. Por lo tanto, también el escenario de la investigación empieza a tener su complejidad. Creo que también está pasando que la investigación a escala internacional se está transformando en investigación en red. Que de alguna forma eso también hace que instituciones a distancia que antes tenían algunas limitaciones, hoy la investigación está cambiando y efectivamente es más investigaciones en redes internacionales y hay muchos indicadores que muestran los artículos compartidos. Uh-huh. Pero yo no sé, y es un escenario que me pregunto siempre, es si las instituciones pueden llevar adelante investigación, extensión, docencia, todo en el mismo nivel y en los mismos niveles de calidad. Correcto, o sea, creo que la especialización es una de las funciones estructurales del desarrollo de los sistemas. Y por lo tanto, también el escenario de la investigación cada vez es más compleja, de investigación básica, de investigación aplicada, de investigación o de innovación, es de una dimensión que muchas veces las instituciones efectivamente no pueden acontecer. En Europa y en Estados Unidos la investigación es una parte importante fuera de las universidades, cerca del 70%, mientras que en América Latina cerca del 70% de la investigación se realiza en las universidades. Pero al mismo tiempo la dimensión de la investigación en la región es realmente muy escasa, más allá de que el presupuesto del Producto Bruto dedicado a educación. Por lo tanto, también la pregunta de si la investigación y las universidades son dos escenarios juntos, lo miro porque en el caso de la investigación a escala internacional está mucho más vinculada a laboratorios, a procesos de empresas, a lógicas que no son solo universitarias. Y en ese sentido la investigación es una alianza con los mercados, alianza con los estados, alianza con los escenarios internacionales. Es interesante verificar con la pandemia, que la pandemia ha sido una gran enseñanza, cómo hubo muchas líneas de investigación, muchos desarrollos de investigación muy diferenciados de las universidades.
universidades que hicieron extensión, universidades que hicieron patentamiento, universidades que hicieron investigación, universidades que hicieron pruebas para otras redes. O sea que lo que yo creo que está pasando es un escenario de una investigación a una escala internacional. Lo que es importante es participar en las redes de internacionalización, pero las capacidades de las universidades no son capacidades que en el ámbito internacional puedan realizarse en todos los niveles. Y empieza la especialización, o sea, ¿en qué área de la salud hay que especializarse? En cardiología, en genética, en gastroenterología. Podés especializarte en las 70 especializaciones, o inclusive en muchos de los países no tienen ni especializaciones médicas. O sea, me acuerdo a veces en Brasil había 65 especialidades médicas, y en Estados Unidos en ese momento había 280. Entonces, no tenías inclusive ni docencia para eso. Entonces, yo creo que vamos avanzando un camino en el cual, si bien el matriz conceptual es que investigación, docencia, extensión son las misiones de la universidad que hay que mantener, cada vez resulta ser más complejo. Y las instituciones, algunas avanzan más hacia investigación, y eso tiene que ver con tipologías universitarias. O sea, yo no creo que todas las universidades tengan que ser Harvard. Creo que Harvard tiene que ser. Y probablemente el tema es ya no verlo como universidad, sino como sistemas. En el sistema de educación superior colombiano, unas tienen que investigar tal cosa, otras investigan tal otra, otras tienen más extensión, otras tienen más inclusión. O sea, no veo negativo la especialización de las funciones, ¿correcto? Creo que es parte de la construcción de un sistema donde lo que hay es diversidad y complementariedad. Entonces, pensar que todas tienen que ser la Universidad Nacional es imposible. Las universidades nacionales, la UNAM, la UBA y la de Sao Paulo, ellas representan cerca del 25 al 30% de la investigación de sus países. Son universidades especializadas. ¿Deben ser todas las universidades iguales? Entonces, ahí hay un debate que tiene que ver con el presupuesto, con las especializaciones, con las funciones y con la valorización de las diferenciaciones. Yo en ese sentido digo, más soy yo que hay una mirada un poco disruptiva, un poco cambio de paradigma, pero yo tiendo a revalorizar más la especialización. O sea, creo que eso que decía el rector antes, primero que era antes, ahora las universidades investigan, por ejemplo, sí tienen que investigar en su mismo métier, eso no hay duda. Como dice Lorenzo muy bien, en educación a distancia le corresponde a las instituciones de educación a distancia investigar lo que hacen, ¿correcto? Pero en todo caso tiendo a buscar una mirada más crítica de un viejo paradigma de que se hace todo a un escenario que se tiende a complementariedad en sistemas, en redes de rectores, en redes de asociaciones. ¿Cómo es esta convención? Que especialización, uno hace más una cosa, otro hace más otro, y la respuesta a las sociedades es una respuesta no individual en una universidad, sino sistémica dentro de las instituciones. Seguiremos con ellos en próximas emisiones. Y por supuesto, los invito desde ya, queridos televidentes, para que nos sigan acompañando. Nos veremos en una siguiente emisión. Hasta la próxima. Muchas gracias.